Hay fotografías que no deberían existir, imágenes que desafían toda lógica, toda cronología conocida. En el verano de 1974, un hombre llamado Gerald Whitmore estaba limpiando el ático de una casa victoriana abandonada en las afueras de Bellingham, Massachusetts, cuando encontró una caja de metal oxidada escondida bajo las tablas del piso. Dentro había 11 fotografías en blanco y negro. Niños, 4 de ellos, vestidos con ropa de principios del siglo XX, parados frente a una granja que ya no existe. Pero en la parte posterior de cada fotografía, escritas con tinta descolorida, había fechas: 1911, 1913, 1916, y luego, con letra diferente, más reciente, alguien había agregado algo más. Encontrados. La fecha: marzo de 1974. Un mes antes de que Gerald descubriera la caja. Los niños en esas fotografías eran los hijos de Thomas y Marguerite Alden. Desaparecieron en 1917, todos al mismo tiempo, sin rastro, sin cuerpos, sin explicación. El caso fue cerrado en 1922 como fuga familiar. Pero si fueron encontrados en 1974, eso significaría que habían estado desaparecidos durante 57 años. Y cuando fueron hallados, seguían siendo niños. Hola a todos. Antes de comenzar, asegúrense de darle like y suscribirse al canal y dejar un comentario con desde dónde están viendo y a qué hora están viendo. De esa manera, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Esta no es una leyenda urbana. No es un creepypasta escrito por adolescentes aburridos en foros de Internet. Esto ocurrió. Los registros existen. Los documentos policiales existen. Las actas del tribunal existen. Pero todo fue sellado, archivado bajo órdenes que nadie cuestiona. Porque lo que le sucedió a la familia Alden no solo desafía la comprensión, destruye la realidad tal como creemos conocerla. Y lo más perturbador de todo es esto: alguien sabía que iban a ser encontrados. Alguien había estado esperando. Y cuando finalmente aparecieron, el gobierno no envió ayuda. Enviaron silencio, enviaron olvido. Enviaron hombres con maletines que hicieron desaparecer cada pieza de evidencia, cada testigo, cada pregunta. Porque si el público supiera lo que realmente pasó en esa granja, si supiera lo que encontraron enterrado bajo los campos, si supiera lo que los niños dijeron cuando finalmente hablaron, todo cambiaría. Así que entierras la verdad, la sellas, la guardas en cajas de metal oxidadas en áticos que nadie debería abrir, y esperas que nadie haga las preguntas correctas. Pero alguien las hizo, y ahora tú estás aquí. Y una vez que escuches esta historia, nunca podrás olvidarla. Thomas Alden no era un hombre notable. Granjero de tercera generación en un pueblo de Massachusetts que apenas aparecía en los mapas. Casado con Marguerite, una mujer callada que rara vez visitaba el pueblo. Tenían 4 hijos. Eleanor, la mayor, tenía 11 años en 1917. Luego venían los gemelos, Samuel y Margaret, de 9 años. Y el más pequeño, William, apenas había cumplido 6. Eran una familia ordinaria en una época ordinaria. Pero en la noche del 23 de octubre de 1917, algo extraordinario sucedió, y nadie lo supo hasta 57 años después. La granja Alden estaba ubicada a 3 kilómetros del pueblo más cercano, rodeada de bosques densos que los lugareños evitaban después del anochecer. No por superstición, aunque esas historias existían, sino porque el bosque era diferente allí, más silencioso. Los pájaros no cantaban de la misma manera, los animales no dejaban huellas visibles, y en ciertas noches, especialmente en octubre, la gente juraba haber visto luces moviéndose entre los árboles, luces que no parpadeaban como linternas,
luces que flotaban. Thomas nunca habló de esas luces, pero su padre sí, y el padre de su padre también. Los Alden habían vivido en esa tierra desde 1862, y cada generación había aprendido la misma lección. No entres al bosque después de la medianoche, no sigas las luces, y si escuchas voces llamándote por tu nombre, especialmente si es la voz de alguien que amas, no respondas, porque no son ellos. En la mañana del 24 de octubre de 1917, un vecino llamado Henry Caldwell pasó por la granja Alden para pedir prestado un hacha. La puerta principal estaba abierta. Las gallinas corrían libremente por el patio. El ganado mugía en el establo sin haber sido ordeñado. Pero no había nadie, ni Thomas, ni Marguerite, ni los niños. Henry llamó. Nadie respondió. Entró a la casa. La mesa del desayuno estaba puesta, los platos llenos de comida fría, 4 tazas de leche sin tocar, las sillas apartadas como si todos se hubieran levantado al mismo tiempo, como si algo los hubiera llamado y simplemente se hubieran ido. Henry encontró algo más. En el piso de la cocina, cerca de la puerta trasera que daba al bosque, había pisadas, pequeñas, de niños. Pero no salían hacia afuera, entraban hacia adentro, como si algo hubiera entrado primero y luego los niños lo hubieran seguido. El sheriff fue llamado. Se formó un grupo de búsqueda. 20 hombres rastrearon el bosque durante 3 días. Encontraron huellas. Encontraron trozos de tela desgarrada colgando de las ramas. Encontraron algo más. Un círculo de árboles, todos con la corteza arrancada, expuesta hasta la madera blanca. En el centro del círculo, la tierra había sido removida. Algo había sido enterrado allí. Y luego, desenterrado. Recientemente, el sheriff ordenó excavar. Encontraron huesos. Pero no eran humanos. Eran de animales, docenas de ellos, dispuestos en un patrón que ninguno de los hombres pudo explicar. Y grabado en uno de los árboles, con algo afilado, había una palabra. Una sola palabra en un idioma que nadie reconoció. Años más tarde, un lingüista diría que era una forma arcaica de latín, la traducción, devueltos. El caso fue cerrado en 1922. Oficialmente, la familia Alden había huido, quizás problemas financieros, quizás locura, quizás simplemente querían desaparecer. La granja fue vendida en subasta. Un hombre de Boston la compró sin visitarla nunca. La casa permaneció vacía durante décadas. Los lugareños la evitaban. Los niños del pueblo no se atrevían a acercarse, ni siquiera en desafíos, porque todos conocían las historias. Todos habían escuchado a sus abuelos hablar en voz baja sobre lo que realmente pasó esa noche. Sobre las luces que se vieron moviéndose desde la granja hacia el bosque, sobre los gritos que algunos juraban haber oído, aunque vivían demasiado lejos para escuchar nada, sobre cómo, a la mañana siguiente, el bosque olía diferente, como tierra fresca, como algo recién abierto. Pero la historia no terminó en 1922. En realidad, apenas comenzaba, porque 52 años después, en marzo de 1974, un guardabosques llamado Martin Jeffries estaba patrullando una sección remota del bosque estatal de Bellingham, a unos 8 kilómetros de donde solía estar la granja Alden. Había habido reportes de excursionistas que se quejaban de olores extraños, de sonidos que no encajaban, de una sensación de estar siendo observados. Martin no creía en nada de eso, pero su trabajo era investigar, así que salió con su perro, un pastor alemán llamado Duke. A las 2 de la tarde, Duke comenzó a ladrar. No el ladrido de alerta que usaba cuando veía ciervos. Era otra cosa, miedo, pánico. Martin siguió al perro hasta un claro que nunca había visto antes, y él había trabajado ese territorio durante 15 años. En el centro del claro había una estructura, no una cabaña, no una tienda, algo más viejo.
hecho de piedras apiladas sin argamasa. Parecía un pozo o una entrada. Martin se acercó. Había algo grabado en las piedras. Los mismos símbolos que habían sido encontrados en los árboles en 1917. Nadie le había dicho nada sobre eso. Nadie en el departamento forestal sabía de esos símbolos, pero allí estaban, idénticos. Y entonces Martín escuchó algo, desde abajo, desde dentro de la estructura de piedra. Una voz, pequeña, débil, una voz de niño, diciendo una sola palabra: ayuda. Martín llamó a la policía estatal. Llegaron en 40 minutos. Trajeron cuerdas, trajeron linternas, bajaron. Lo que encontraron cambió todo. Había una cámara debajo del suelo del bosque, tallada en la roca viva. No era natural. Alguien la había hecho, o algo. Y dentro de esa cámara, sentados en el suelo, cubiertos de suciedad, con ropa que parecía de otra época, había 4 niños. No hablaban, no lloraban, solo miraban, como si acabaran de despertar de un sueño muy largo. Los paramédicos los subieron, los llevaron al hospital más cercano, les hicieron exámenes, les tomaron fotografías, les hicieron preguntas. Y aquí es donde la historia se vuelve imposible. Los niños no tenían identificación, no recordaban sus apellidos, pero recordaban sus nombres: Eleanor, Samuel, Margaret, William. Y cuando finalmente hablaron, dijeron algo que hizo que todos en la habitación se congelaran. Dijeron que sus padres los habían dejado allí abajo. Dijeron que les habían dicho que esperaran, que alguien vendría, y que no había pasado mucho tiempo. Quizás un día, quizás 2. Pero cuando los doctores les hicieron pruebas, cuando revisaron su desarrollo físico, cuando analizaron muestras de su cabello y su piel, encontraron algo que no tenía sentido. Esos niños no habían comido en semanas. Sus cuerpos mostraban signos de desnutrición severa, pero estaban vivos. Y según cada medida médica disponible, no deberían estarlo. Los archivos médicos fueron sellados inmediatamente, no por el hospital, sino por hombres que llegaron 2 días después del rescate. Hombres en trajes oscuros con credenciales federales que nadie cuestionó. Hombres que hablaron con los doctores en privado y luego confiscaron cada registro, cada fotografía, cada muestra de sangre. Los niños fueron trasladados, no a un orfanato, no a servicios sociales, a una instalación que no aparecía en ningún registro público. Y los paramédicos, los policías estatales, el guardabosques Martin Jeffries, todos recibieron la misma orden: no hablar de esto, nunca, con nadie. O enfrentarían consecuencias que no fueron especificadas, pero que todos entendieron perfectamente. Pero hubo alguien que no obedeció. Una enfermera llamada Patricia Hollis había estado de turno la noche que trajeron a los niños. Ella los había limpiado, los había alimentado, había intentado consolarlos. Y había notado algo que los doctores habían pasado por alto o decidido ignorar. Los niños no tenían cicatrices, ninguna. Ni siquiera las pequeñas marcas que todos los niños tienen de caídas, raspones, accidentes infantiles. Su piel era perfecta, demasiado perfecta, como si nunca hubieran vivido realmente, como si acabaran de ser hechos. Patricia también notó otra cosa. Los niños no parpadeaban con la frecuencia normal, y cuando dormían no se movían. Nada de vueltas, nada de sueños. Solo yacían completamente inmóviles, con los ojos cerrados, respirando en un ritmo perfectamente sincronizado. Los 4 al mismo tiempo, inhalando, exhalando, como una sola entidad dividida en 4 cuerpos. Patricia escribió todo en un diario. Lo guardó en su casa. Nunca se lo mostró a nadie mientras vivió. Pero cuando murió en 2006, su hija encontró ese diario y publicó extractos en línea. Fueron eliminados en menos de 24 horas. Pero no antes de que algunas personas los leyeran, no antes de que hicieran copias.
y no antes de que comenzaran a hacer preguntas. Preguntas sobre qué le había pasado realmente a la familia Alden. Preguntas sobre qué había bajo ese bosque. Y preguntas sobre por qué el gobierno de los Estados Unidos estaba tan desesperado por mantener todo en secreto. Porque aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Esos niños no eran normales, no después de lo que les pasó. Patricia escribió en su diario que Eleanor, la mayor, le había susurrado algo una noche. Le había dicho que no habían estado solos bajo tierra, que había habido otros con ellos, no personas, no animales, algo más. Eleanor dijo que esas cosas les hablaban sin palabras, que les mostraban imágenes, recuerdos que no eran suyos, historias de un tiempo antes del tiempo, de un lugar que existía debajo del lugar. Eleanor dijo que esas cosas les habían dado una opción. Podían quedarse y convertirse en algo nuevo, o podían irse y olvidar. Los niños eligieron quedarse, pero sus padres no los dejaron. Thomas y Marguerite los habían sacado a la fuerza de ese lugar. Los habían escondido en la cámara de piedra. Les habían dicho que esperaran, y luego habían regresado al bosque. Habían regresado a donde estaban las luces, y nunca salieron. Los niños esperaron, y esperaron, y el tiempo dejó de funcionar de la manera en que se supone que debe funcionar. Días se sintieron como minutos, o quizás minutos se sintieron como años. Y cuando finalmente fueron encontrados, cuando finalmente fueron sacados, ya no eran completamente humanos. Pero tampoco eran completamente otra cosa. Estaban atrapados entre dos realidades, y nadie sabía qué hacer con ellos. Así que el gobierno hizo lo único que podía hacer. Los escondió, los estudió, y esperó a ver qué pasaría después. Hay un documento. Fue filtrado en 2011 por alguien que trabajaba en los archivos nacionales. Fue eliminado de Internet en menos de una hora, pero no antes de que fuera descargado por cientos de personas. El documento está fechado en abril de 1974. Está marcado como clasificado, nivel 4, acceso restringido indefinidamente. El título del documento es simplemente Caso Alden, evaluación preliminar. Tiene 18 páginas. La mayoría están censuradas con gruesas barras negras, pero algunas secciones quedaron intactas, y lo que dicen es suficiente para hacer que tu sangre se enfríe. El documento describe una serie de pruebas realizadas en los 4 niños durante las primeras 6 semanas después de su rescate. Pruebas cognitivas, pruebas físicas, pruebas psicológicas. Los resultados fueron consistentes. Los niños tenían la edad física de cuando desaparecieron en 1917. Eleanor tenía 11 años, los gemelos tenían 9, William tenía 6. Pero sus cuerpos no mostraban signos de envejecimiento normal. No había desgaste dental, no había crecimiento de cabello más allá de lo que tenían cuando fueron encontrados. Sus uñas no crecían. Sus heridas sanaban en horas, no en días. Y cuando le sacaban sangre para análisis, las muestras se deterioraban casi inmediatamente, como si la sangre no pudiera existir fuera de sus cuerpos, como si estuviera conectada a algo que los doctores no podían ver ni medir. Pero lo más perturbador estaba en la sección de evaluación psicológica. Los niños hablaban, respondían preguntas, pero siempre de la misma manera, como si hubieran ensayado, como si compartieran un solo guión. Cuando les preguntaban qué recordaban de sus padres, los 4 respondían con las mismas palabras exactas. Nos amaban, nos protegieron, nos dejaron ir. Cuando les preguntaban qué había bajo tierra, en esa cámara de piedra, los 4 se quedaban en silencio. No un silencio confundido, un silencio deliberado, como si hubieran sido instruidos a no decir nada. Y cuando uno de los psicólogos presionó más, cuando le preguntó a Samuel directamente qué había visto en la oscuridad, el niño lo miró con una expresión que el doctor describió como antinatural. Samuel no respondió con palabras,
Simplemente sonrió. Y en el informe, el doctor escribió algo que nunca debería haber escrito. Escribió: el sujeto no está sonriendo porque está feliz. Está sonriendo porque sabe algo que yo no sé. Y ese conocimiento lo aterroriza y lo emociona al mismo tiempo. Si todavía estás viendo, ya eres más valiente que la mayoría. Dinos en los comentarios, ¿qué habrías hecho si esta fuera tu línea de sangre? El documento también menciona algo más. Algo que fue descubierto cuando llevaron equipos de excavación de vuelta al claro del bosque. Cuando examinaron más de cerca la cámara de piedra donde habían estado escondidos los niños, encontraron túneles, no solo uno, docenas, extendiéndose en todas direcciones bajo el bosque, algunos colapsados, algunos todavía abiertos. Los túneles eran viejos, muy viejos, más viejos que la granja Alden, más viejos que el asentamiento de Bellingham. Quizás más viejos que cualquier estructura hecha por humanos en ese continente, y en las paredes de esos túneles había marcas, los mismos símbolos que habían sido encontrados en los árboles, los mismos símbolos que estaban grabados en las piedras del pozo. Pero aquí había más, había dibujos, figuras humanas y otras figuras, más altas, más delgadas, con brazos demasiado largos y cabezas de forma incorrecta. Y en uno de los túneles, el equipo encontró algo que hizo que detuvieran la excavación de inmediato. Encontraron ropa de adulto, un vestido de mujer, una camisa de hombre, ambos de principios de 1900, ambos cubiertos de una sustancia que no pudieron identificar, algo entre tierra y ceniza, algo orgánico pero no vivo. Y cuando analizaron esa sustancia en un laboratorio, descubrieron que contenía trazas de ADN humano, ADN que coincidía con registros dentales y muestras de cabello recuperadas de la granja Alden en 1917, el ADN de Thomas y Marguerite Alden. Los padres nunca habían huido. Nunca habían abandonado a sus hijos, habían hecho un intercambio, y lo que sea que estuviera bajo ese bosque había aceptado el trato. Los niños fueron separados en junio de 1974. No porque fueran peligrosos, sino porque los investigadores necesitaban entender si su conexión era física o psicológica. Eleanor fue enviada a una instalación en Virginia, Samuel a una en Colorado, Margaret a Nuevo México y William, el más pequeño, a algún lugar en el norte de California que el documento nunca nombra específicamente. Cada uno fue colocado bajo observación constante. Cada uno fue asignado a un equipo de especialistas, médicos, psiquiatras y otros profesionales cuyas especialidades no fueron listadas. Durante 3 meses, los equipos realizaron pruebas diarias. Monitorearon cada función corporal, cada patrón de sueño, cada palabra pronunciada. Y al principio, los niños parecieron adaptarse, comían cuando se les daba comida, dormían cuando se les decía que durmieran, respondían preguntas con educación, pero nunca preguntaban nada por su cuenta, nunca pedían ver a sus hermanos, nunca preguntaban por sus padres. Era como si hubieran aceptado su situación con una calma que ningún niño debería poseer. Y entonces, algo cambió. En septiembre de 1974, los 4 niños comenzaron a mostrar el mismo comportamiento al mismo tiempo, a pesar de estar separados por miles de kilómetros, a pesar de no tener contacto entre ellos. Dejaron de comer, no se negaron, simplemente dejaron de sentir hambre. Los doctores intentaron alimentarlos por vía intravenosa. Sus cuerpos rechazaron los nutrientes. Las líneas intravenosas se infectaban en cuestión de horas. Sus venas colapsaban, como si sus cuerpos estuvieran cerrándose deliberadamente. Y sin embargo, no se debilitaron, no perdieron peso, no mostraron signos de desnutrición. Era como si hubieran dejado de necesitar sustento físico, como si estuvieran siendo alimentados por algo más. Los niños también dejaron de dormir, o al menos
dejaron de cerrar los ojos. El personal los encontraba en sus habitaciones, sentados erguidos en sus camas, mirando fijamente las paredes, durante horas, durante toda la noche, sin moverse, sin parpadear. Y cuando los doctores les preguntaban qué estaban haciendo, los cuatro daban la misma respuesta. «Estamos escuchando». ¿Escuchando qué? Instrucciones. Los doctores nunca pudieron descubrir de dónde venían esas instrucciones. No había dispositivos de audio escondidos. No había transmisiones de radio. No había forma de que alguien estuviera comunicándose con ellos. Pero los niños insistían. Alguien estaba hablando y ellos estaban escuchando, y pronto tendrían que irse. En octubre de 1974, exactamente 57 años después de que la familia Alden desapareciera originalmente, los cuatro niños hicieron lo mismo, al mismo tiempo, en la misma hora. Alrededor de las 3 de la madrugada, cada uno se levantó de su cama, cada uno caminó hasta la puerta de su habitación. Las puertas estaban cerradas, con llave, con guardias afuera. Pero cuando el personal revisó las cámaras de seguridad a la mañana siguiente, las grabaciones mostraban algo imposible. Los niños no abrieron las puertas. Simplemente dejaron de estar en sus habitaciones. Un cuadro, estaban allí. El siguiente cuadro, se habían ido. No había transición, no había movimiento, solo ausencia. Los guardias no vieron nada, no escucharon nada. Las alarmas nunca sonaron. Y cuando buscaron en las instalaciones, cuando revisaron cada habitación, cada pasillo, cada salida, no encontraron rastro de los niños. Era como si nunca hubieran estado allí. Como si toda la experiencia hubiera sido un sueño colectivo. Pero había evidencia. Las camas donde habían dormido, la ropa que habían usado, los platos de los que habían comido, todo seguía ahí. Y en cada una de las 4 habitaciones, en las 4 instalaciones separadas, el personal encontró lo mismo. En la pared sobre cada cama, garabateado con algo afilado, había un mensaje. No en inglés, no en ningún idioma moderno. Pero años más tarde, cuando un lingüista finalmente tuvo acceso a las fotografías, tradujo las palabras. Decían: «Hemos regresado a casa, ustedes no pueden seguirnos, pero volveremos cuando sea tiempo». El gobierno cerró las 4 instalaciones en menos de una semana. Todo el personal fue reasignado. Los archivos fueron sellados bajo seguridad nacional. Y oficialmente, los niños Alden nunca existieron. El rescate nunca ocurrió. La cámara de piedra nunca fue encontrada. Y cualquiera que dijera lo contrario fue despedido, desacreditado o simplemente desapareció de los registros públicos. Fue como si la historia entera hubiera sido borrada. Pero no se puede borrar la verdad. Solo se puede enterrar. Y a veces, lo que entierras encuentra su camino de regreso. Hay personas que todavía buscan, investigadores, historiadores aficionados, gente que pasó demasiado tiempo en archivos públicos y notó los espacios en blanco, los expedientes que fueron removidos, los nombres que fueron redactados, las fechas que no cuadran. En 2016, un hombre llamado David Kern condujo hasta Bellingham, Massachusetts. No había nada especial en el pueblo. La mayoría de los residentes ni siquiera sabían que una familia llamada Alden había vivido allí alguna vez. La granja había sido demolida en los años 80. El terreno fue vendido a un desarrollador que nunca construyó nada. Simplemente se quedó vacío, cercado, con letreros que advertían contra la invasión. David ignoró los letreros. Caminó hasta donde solía estar la granja, y luego continuó hacia el bosque. Pasó 2 días buscando el claro, buscando la cámara de piedra. Nunca la encontró, pero encontró algo más. Encontró árboles marcados, los mismos árboles que habían sido fotografiados en 1917, todavía vivos, todavía con las cortezas arrancadas, y las marcas todavía visibles.
Los símbolos no se habían desvanecido, no se habían cubierto con nuevo crecimiento. Era como si los árboles se hubieran negado a sanar. David tomó fotografías, tomó muestras de corteza, y cuando regresó a su hotel esa noche, descubrió que su cámara no funcionaba. Cada fotografía que había tomado estaba corrupta, estática, negra, sin imágenes. Y las muestras de corteza que había guardado en bolsas de plástico habían desaparecido. Las bolsas seguían selladas, pero estaban vacías. David dejó Bellingham a la mañana siguiente. Nunca regresó. Pero antes de irse, habló con una mujer en una cafetería local, una mujer mayor que había vivido allí toda su vida. Le preguntó si había oído hablar de la familia Alden. Ella se quedó en silencio por un largo tiempo, y luego dijo algo que David nunca olvidó. Dijo: «Mi abuela solía contarme historias sobre ese lugar. Decía que el bosque no es realmente un bosque, es una puerta. Y a veces las puertas se abren, y a veces lo que está del otro lado quiere salir. Pero necesita permiso, necesita un intercambio, algo dado, algo tomado. Los Alden no desaparecieron, eligieron, y sus hijos fueron el precio, pero el trato nunca terminó, porque los niños regresaron, y cuando algo regresa de ese lugar, trae algo consigo, algo que no pertenece aquí, y se queda, esperando, creciendo, hasta que sea lo suficientemente fuerte como para abrir la puerta de nuevo». David le preguntó si creía eso. Ella no respondió. Solo lo miró con ojos que habían visto demasiado, y luego dijo: «No importa lo que yo crea, importa lo que es verdad. Y la verdad es que hay cosas en este mundo que no podemos controlar, cosas más viejas que nosotros, cosas que estaban aquí primero. Y si somos lo suficientemente estúpidos como para llamar su atención, si somos lo suficientemente arrogantes como para pensar que podemos entenderlas o usarlas, entonces merecemos lo que nos pasa». Los Alden aprendieron eso y pagaron por eso, y algún día todos lo haremos. Esa fue la última conversación que David tuvo sobre el caso. Publicó sus hallazgos en línea en 2017. La publicación fue eliminada en cuestión de horas. Su cuenta fue suspendida. Y cuando intentó crear una nueva, descubrió que su nombre había sido incluido en una lista de vigilancia. No podía abrir cuentas en redes sociales. No podía publicar en foros. Era como si hubiera sido borrado digitalmente. David dejó de investigar después de eso. Pero la historia no se detuvo, porque cada pocos años alguien más encuentra algo, una fotografía, un documento, un testimonio, y cada vez la misma pregunta surge: ¿qué le pasó realmente a la familia Alden? Y más importante, ¿dónde están los niños ahora? Hay quienes dicen que nunca se fueron realmente, que todavía están aquí, esperando, observando, creciendo más fuertes con cada año que pasa. Que cuando la puerta finalmente se abra de nuevo, y lo hará, ellos serán los que la abran, y lo que venga después no será algo que podamos detener, solo algo que podremos presenciar. Los archivos permanecen sellados, el gobierno permanece en silencio, y el bosque en Bellingham, Massachusetts, sigue siendo un lugar que la gente evita. Porque algunas historias no están destinadas a ser contadas. Algunas verdades no están destinadas a ser conocidas, y algunas puertas no están destinadas a ser abiertas. Pero ahora tú sabes, y eso significa que tú también estás conectado. Porque una vez que escuchas la historia de los niños Alden, una vez que conoces lo que está esperando bajo la superficie de la realidad, nunca puedes olvidarlo completamente. Siempre estará ahí, en el fondo de tu mente, susurrando, esperando, recordándote que hay cosas en este mundo que no entendemos y que quizás, solo quizás, están esperando que recordemos, para que podamos abrir la puerta de nuevo, y cuando lo hagamos, ellos estarán listos.